Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad miércoles 10 de marzo 2021. En esta ocasión vamos a tratar temas relacionados con cálculos aritméticos. Uso del agua. Estamos en el uso del agua. Es el primer momento para el programa de actividades del primer semestre, Pensamiento Matemático. Luis Varela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, pues iniciamos nuestra actividad de este miércoles. Ayer estuviste pendiente, recibiste los ejercicios que hubo pues como de una manera asíncrona, porque tuvimos que arreglar unos asuntos, ¿cómo se puede decir? Asuntos administrativos para la cuestión de el sindicato y algunos trámites que se tuvieron que hacer ayer. Y por eso no hubo actividades. De todos modos, sí teníamos ayer programada una actividad ética. ¿Sí viste el mensaje de ética? No lo he visto. ¿No lo has visto? En el grupo salió, se publicó en el grupo en WhatsApp y la intención era hacer un análisis de lo que sucedió a nivel local, internacional y a nivel de donde uno pueda tener información de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Este Día Internacional de la Mujer lo tomaron de pretexto para generar violencia. Grupos anarquistas terribles, digan. ¿Sí, Luis Varela? ¿Dónde, profe? ¿Levantaste tu mano? Salió la No, manita. o fue sin querer, creo. Bueno, y entonces estamos esperando un poquito a ver si se integran algunos jóvenes a esta clase, si no, pues empezamos tú y yo. El objetivo de la clase de hoy es darle sentido al conocimiento de la suma de fracciones o, en términos generales, operación matemática con fracciones. ¿Qué operaciones matemáticas conoces, Luis Varela? ¿Cómo, profe? Pues sí, la pregunta es, ¿qué operaciones matemáticas conoces? De suma, resta, multiplicación, división, ¿esas? Exacto, sí, ¿no? También exponentes, raíces cuadradas y otras. Son operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Y me llama la atención esto de cuando preguntaste, ¿cómo? Es que estaba la tele prendida, entonces no le entendí. Ah, bueno, podrías quitar la televisión porque luego te distrae un poquito o compite en el volumen, más o menos. ¿Podrías quitarla o bajarle el volumen? A ver si no se Ya, incomoda es ahí en que mi mamá casa. la dejó prendida y estaba hasta allá, entonces la escuchaba, por eso no le puse atención. Ajá. Entonces, sí entiendes el concepto de operaciones matemáticas, operaciones aritméticas. Y son la suma, resta, multiplicación, división, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a ver quién está ingresando. León Cervantes se está integrando. Buenas tardes, León Cervantes. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Preguntaba yo a su Muy compañero bien, profe. Varela algo relacionado con el concepto, si entiende qué son las operaciones algebraicas, operaciones aritméticas o en términos generales, operaciones matemáticas. ¿Qué son? León. Pues sería más lo que cualquier problema matemático en sí, ¿no? O sea, cualquier cosa que tengamos que trabajar con lo que ya conocemos, ya sea suma, resta, multiplicación o división, cualquier cosa que esté implementado eso sería un problema matemático. ¿A qué se refiere Operación usted? matemática, ¿no? Bien, Correcto. bien. Producto, deducción. ¿Qué se entiende por producto, Luis? ¿Qué ¿Qué dijo, entiende profe? ¿O por... qué? Es que medio se me la guió. ¿Cómo? No escuché. ¿Me dijo algo a mí o qué Sí, dijo, profe? ¿Qué ¿qué pasó? entiendes por producto? León, ¿qué se entiende por producto? Pues eh, lo que, bueno, por lo que yo sé es, ahí sé que no sé cómo explicarlo, es el resultado de la suma, más bien. Producto es equivalente a la multiplicación. Deducción. ¿Qué entiende por deducción? Anthony Pérez. Kevin Tobar, ¿qué entiende por deducción? En matemáticas. No están, ¿verdad? Por eso no ponen su ¿Qué pasó, cámara, profe? jóvenes. ¿Qué entiende León Cervantes por deducción? A ver, Anthony. Reducción es Ah, ¿Qué iba a contestar Anthony? Es el concepto de deducción. Es como, es una, como una lógica de un razonamiento, creo que educativo. No, hablando de Y matemáticas, hablando en matemáticas, en el lenguaje matemático, sí, ajá, ¿qué es para usted, está León relacionado Cervantes? con matemáticas. ¿Perdón? Bien, para Que usted, lo que le dije creo que era, bueno, León, ¿qué lo que le entiende usted dije. por deducción? A ver, espérame. O ya tienes algo más, Andoni? y reducción, pues como su nombre lo indica. Bueno, ¿quiere participar, Andoni? Deducción, deducción. En matemáticas, deducir. Es un teorema de educación, es un como mateorema, algo así. Para mí es Sí, importante, Técnicamente, pues, perdón. sí, diga, León. Y pues la deducción sería como una forma de, como su nombre lo indica, deducir qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, aplicado en una secuencia de fórmulas. Por ahí va. Pero estamos hablando de operaciones matemáticas. Y precisamente el lenguaje de las Pues sí, no matemáticas, cuenta como en el racionamiento deductivo.
No, deducción, deducir, restar, producto, multiplicación, Ya me llevo la torre. deducción, resta. Esa sería reducción con R. Deducir, deducir. Y entonces, yo lo pregunto porque hay varios, ¿cómo se dice? Varias formas de decir lo mismo. Por ejemplo, en el sur de América, los colombianos hablan medio raro, los argentinos también para nosotros hablan raro, y utilizan, por ejemplo, en la división, 2 entre 8, dicen 2 partido en 8. Por ejemplo, he visto algunos videos donde a la división le llaman partir, 2 partido por 8, por ejemplo, y nosotros le llamamos quebrados, que es el equivalente a partir, más o menos, 2 octavos más 4 tercios, es una suma de quebrados, ¿no? Pero ellos le llaman suma de partidos o algo por el estilo. Y en ese sentido es la pregunta que estoy haciendo relacionada con deducción, deducir. ¿Qué es? Por ejemplo, a 50 pesos se le deduce el 10%, deducir el 10%, reducirle, quitarle, ¿no? El 10%. Y entonces, en ese sentido, el lenguaje a veces es lo complicado y por eso los chavillos no, no quieren saber de matemáticas mucho. Bien, vamos a ver un video de problemas de fracciones, algo de cómo calcular cantidades de agua que se utilizan y que quedan y que todo ese asunto. Por eso estaba yo preguntando el concepto de producto y deducción, deducir, deducir, deducir. Porque el otro que comentaba Andoni, sí, ¿no? La deducción de un proceso lógico, ir quitando y poniendo, etcétera, eso también es deducir, ¿no? Bien, entonces ya una vez que nos pusimos de acuerdo en que el lenguaje matemático a veces complica la situación para entender, vamos a ver unos videos sencillos que son cálculo de consumo de agua. Y en ese consumo de agua, pues es importante dos cosas: entender el lenguaje y entender el proceso matemático. ¿Por qué? Pues en un momento determinado va a aparecer una operación media rara y a veces nos quedamos fuera. No le entendemos cómo pasó de una etapa a otra en un problema. Bien. Es con fracciones. Ahí. Escriban ese problema, por favor. Problemas con fracciones. Del depósito de agua de Puerto Villagarcía, de Arousa, se ha consumido el jueves 3 octavos de su capacidad y el viernes 4 novenos de lo que quedaba. Al final quedaron 1,200 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Y entonces, ese tipo de problemas, yo me acuerdo que los ponían en la primaria, ¿eh? Yo me acuerdo que eran de la primaria y entonces ya nos habían enseñado a restar, a sumar fracciones, etcétera. Pero ahora, como sé que hay que repasar un poquito, estamos en la 5ª semana, hay que entregar el producto integrador y entonces hay que saber cómo se obtuvieron, y en el producto integrador está la cuestión del consumo de agua y la disponibilidad de agua para la agricultura, para la industria,
para el consumo humano, etcétera. Todo ese asunto que está ahí presente en el producto integrador. Bien, ¿ya terminaron de copiarla? Cópienla, por favor, y pongan Nos su indica que el cámara. depósito de agua del puerto de Villagarcía de Arousa se ha consumido el jueves 3/8 de su capacidad y el viernes 4/9 de lo que quedaba. Al final quedaron 1.200 litros. Nos pregunta, ¿cuál es la capacidad? Pongan su cámara, jóvenes, porque no me quiero estar peleando con ustedes. Quiero tener una actividad donde más o menos vea yo que sí están tomando apuntes y demás, porque pues para mí es importante eso, verles que trabajan, verles que están interesados, o pues si no, pues les cuento un cuento y pues, utilizamos la hora y pues ya voy a que me paguen, pero estoy haciendo un fraude y ustedes también, etcétera. Bien, eso es otro rollo. Continuamos. la capacidad del depósito? Para empezar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la suma de todas las fracciones es 1, y de ahí partimos. Al total, a 1 le restamos lo que se ha consumido el jueves, 3/8. Como sabéis, para restar fracciones, denominador común. Bien. Pregunto, León Cervantes, ahí en esa operación o en ese proceso, ¿qué sucedió? Está a la vista, ¿qué sucedió? Ocurrió una deducción entre las fracciones. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se utilizó un entero. Y luego, Se realizó la operación. sí, pero hay algo a la vista que a lo mejor no quieres ver y no quieres decir. Kevin Tobar, ¿estás ahí? El compañero León Cervantes dijo algo y tiene razón. Es cierto lo que dijo, pero algo que no dijo y que está a la vista. ¿Cuál será esa cuestión? No está. León o Luis Varela. ¿Qué es lo que está a la vista pero que no dijo León Cervantes? Y en ese sentido, lo estamos tomando, pues ya está ahí, ya lo veo, pero no lo he mencionado. ¿Qué es lo que no ha mencionado León Cervantes? Que el denominador se queda igual. Eso no lo comentó León Cervantes. Diga, León. Dijiste algo que es No, lo verdad, dije yo, maestro León Cervantes. León. Sí, en tu expresión anterior que dijiste uno, que no sé qué y quién sabe cuándo, bla, bla, bla. Observa que el uno se convirtió en fracción, es decir, transformó el uno entero en fracción para poder realizar la operación directamente. ¿De acuerdo? Profe, se está trabando mucho usted. Bueno, no sé si sea a mí mi mala conexión o qué esté pasando, pero como que se traba bastante acá. Sí, entonces puede ser un problema de la comunicación, ¿eh? Por eso a veces hablo despacio. Bien, gracias por decir ese detalle. Bien, lo que comentaba yo, León, es que 8/8 es el equivalente fraccionario de la unidad. Tú lo mencionaste como la unidad, pero no dijiste que la unidad se convertía en 8/8 para simplificar y dar un resultado. ¿Sí? ¿Sí se Sí, oyó? profe. Bien.
Sale, entonces, continuamos. A eso me refería yo. Es un detalle que está a la vista y que a veces no lo mencionamos, pero nuestro cerebro sí lo está viendo. Un entero equivale a 8 octavos para poder quitarle 3 octavos o deducirle 3 octavos a 8 octavos y nos da 5 octavos. Bien, continuamos. Nos queda 5 octavos. Es lo que queda, la fracción del depósito que queda después del consumo del jueves. Ahora tenemos que calcular lo que se consumió el viernes. Sabemos que es 4/9 de lo que quedaba, es decir, de los 5 octavos. Para ello, calcular los 4/9 de 5 octavos se multiplica numerador por... Observen, para calcular los 4/9 de 5 octavos, se multiplican 5 por 4, que es la parte de arriba, por 9 por 8. por numerador y denominador por denominador. Nos quedan 20/72. Esta fracción siempre se debe simplificar. 5/18. Esto es lo que se consumió del total el viernes. Sabemos lo que se consumió el jueves. Sabemos lo que se consumió el viernes. Al total A1, en fracción, le restamos lo que se consumió el jueves. Ahí está. Pero observen, por favor, observen. Con los datos que ya se obtuvieron, podríamos ya saber cuál es la capacidad del depósito lleno. ¿Qué dice usted, León Cervantes? En este caso, sí, sería cuestión de checar los datos que ya se han ido construyendo y partir de ahí para darle un total, un salto importante. ¿Cómo lo haríamos? No lo sé. No. Pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Ya tenemos 5/18, que es lo que se consumió el viernes, 5/18. Bien, entonces, a 5/18 le vamos a, en este caso, es una suma. 3 octavos más 5/18 es lo que se consumió el jueves y el viernes. Es una suma. 3 octavos que se consumió el jueves. Y el viernes, 4/9 de lo que quedaba, pero 4/9 es equivalente a 5/18 del total. Y entonces la suma. Pero vamos a verlo. Y lo que se consumió el viernes. Denominador común, 72, porque tenemos que utilizar el denominador común para restar, como ya hemos dicho, y nos queda 25/72. Esto es lo que queda después del consumo del jueves y... Ahí están, 25/72. Observen eso. A 72 le quitamos 27 o le quitamos 20. Quedan 48. Pero a 48 le quitamos 27, quedan... ¿Cuántos? ¿O me equivoqué? Por eso es que se suman aquí 27 y 20 son 47. Observen. Y entonces a 72 le quitamos 47, nos quedan 25. Pero no lo dice el proceso. Y del viernes. Eso, lo que queda, los 25/72, son los 1.200 litros. El total, la fracción total es 1, que es X. Despejamos 1.200 partido de 25/72. Ahí es donde dijo partido. Despejamos X. Observen, vamos a verlo.
lo que me interesa es el lenguaje, básicamente. Dejamos 1200 partido de 25,72 avos y nos da que ese depósito tiene una capacidad de 3456. Bien, copien el proceso, por favor, cópienlo. Básicamente, yo asesoré a unos niños de primaria particular y ellos ya tenían este tipo de problemas o ejercicios para resolver. Y bueno, imagínense niños de quinto de primaria con este tipo de ejercicios o ejemplos, pues es un poco complicado. Y luego el lenguaje y cómo ir deduciendo y cómo ir quitando, etcétera, más o menos. Mientras lo copian, vamos a resolver esa parte de la suma. Cópienlo, por favor. Setenta y dos menos 20,72 menos 25,72 igual Diego Morales se está integrando. Buenas tardes, Diego Morales. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Diego Morales. Estamos haciendo un análisis del lenguaje que utilizan algunos maestros en matemáticas, pero estamos haciéndolo utilizando un ejemplo de cómo se hace un cálculo con fracciones. Y entonces aquí tenemos a la vista cómo se resolvió un asunto, un problema o un ejemplo, ejercicio, dice, del depósito de agua. No vamos a decir el lugar, se han consumido el jueves 3/8 de su capacidad y el viernes 4/9 de lo que quedaba. Al final quedaron 1,200 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Y entonces, pero este tipo de problemas también vienen en las guías de el examen de admisión de la universidad o de los tecnológicos. Y entonces a veces no es tan simple decir, ese es un problema de primaria o de secundaria. No, es un problema para cualquiera, hasta para un ingeniero. Entonces, los jóvenes que están presentes básicamente estuvieron siguiendo el procedimiento, más o menos. Bien, entonces, ya lo copiaron algunos, no sé, porque hay algunos que están un poco ausentes y no ponen su cámara. Entonces, pues parece que estoy solito, no sé a quién hablarle, no sé a quién le estoy hablando. Bien, pues vamos a ver otro ejercicio muy parecido a este. Otro ejercicio que también tiene que ver con problemas con fracciones. Bien, Andoni Pérez. Ahí está. Muy bien, León. ¿Cómo ves? ¿Sí te acuerdas de algunos ejercicios de este estilo en la secundaria o en la primaria? La verdad, no, yo andaba por otros lados en esos tiempos. ¿Dónde?
Diego Morales, ¿tú te acuerdas de esto? ¿No? No, no mucho. Comentaba que ese tipo de problemas son típicos de la primaria, de algunos lugares en la primaria. Y bueno, yo en aquel tiempo, hace 1000 años, pues los aprendí en cuarto de primaria, quinto de primaria, más o menos. Y entonces, pues hago un comentario un poquito crudo, un poquito incómodo. La educación ha ido decayendo poco a poco, más bien la actividad académica. Los jóvenes ahora, pues, quieren todo rápido. Vamos a ver el siguiente ejercicio y vamos a ver si ustedes podrían dar una respuesta antes de terminar ese ejercicio, más o menos. Ahí está. Tenemos sonido, tenemos todo y ya lo pueden ver. Vídeos dedicados a los problemas con fracciones. En esta ocasión vamos a hacer quizás uno de los ejercicios más complicados, así que nada, vamos a prestar mucha atención y ver cómo lo resolvemos, que tiene mucho que ver esta manera de resolverlo con todo lo que hemos visto ya en todos estos vídeos. Muy bien, vamos al problema. Me dice que María sale de casa con el dinero que le dio su madre. Se gasta 3/5 en cenar con sus amigos. Luego me dice que para comprar una entrada de cine utiliza la tercera parte de lo que le quedaba después de cenar con sus amigos. Por tanto, ya eso que me dice, esa frase de lo que le quedaba, tiene que venirnos a la cabeza que se trata de este tipo de ejercicios del que tanto hemos hablado. Muy bien, y me dice que vuelve a casa con 4 euros. Nos pregunta que con esta información, ¿cuánto dinero le dio su madre? Ahí. Bien. Cópienlo, por favor, cópienlo porque esta es una forma de entrarle a la solución de los problemas y tener un método de razonamiento. En este método de razonamiento está la parte que he insistido, traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico o al lenguaje aritmético. En este caso, puede que haya una incógnita y por lo tanto ya se volvió lenguaje algebraico. Entonces, cópienlo, por favor. ¿Cuál sería el primer paso que tendríamos que realizar para resolverlo? ¿Cuál sería la... Hallar las palabras clave, las cantidades. Muy bien, ponerlas como datos, ¿no? Datos. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Escribimos datos. Entonces, ponemos el total como una X. No sabemos cuánto fue el total. Luego, a esa X le ponemos gasta 3/5. Cena, entre paréntesis. Y a mí me gustó ese video porque lo hace muy esquemático. Continuamos. Vamos a verlo. Muy bien, vamos a volver a leer el problema y, como siempre, vamos a partir del total. Del total que en este problema se refiere al dinero con el que salió María, que no es más que el dinero que le dio su madre. Muy bien, me dice que se gasta 3/5 en cenar con sus amigos. 3/5, supongo que del dinero con el que salió María. Por tanto, 3/5 del total. Y esto me dice que se lo gasta en cenar. Muy bien. Luego me dice que para comprar una entrada de cine utiliza la tercera parte de lo que le quedaba. Por tanto, no es la tercera parte del total, sino la tercera parte de lo que le quedaba después de haberse gastado ese dinerito en cenar. Por tanto, lo primero de todo vamos a ver qué parte es la que le queda. Si se gasta 3/5, le quedarán
2/5, porque de aquí, si yo hago esta suma, me tiene que dar el total, que es lo que viene justo encima. Y el total con estas fracciones, con estos denominadores, se ha de referir a 5/5. Por tanto, 3/5, para llegar a 5/5, solo tengo que sumarle 2/5 y así, 3 más 2, 5, 5/5. Perfecto, por tanto, esta fracción es la fracción que representa a lo que le quedaba. Esto es lo que le queda de dinero. Y ahora ya sí que podemos hacer la referencia a lo que se gasta en las entradas del cine. Me dice que para comprar la entrada de cine utiliza la tercera parte de lo que le quedaba. Por tanto, es la tercera parte de esos 2/5. Entonces, esa tercera parte se gasta en el cine. Perfecto. Y me dice que luego vuelve a casa con 4 euros. Lógicamente, si esto se gasta, ya no lo tiene. Y si esto se gasta, no lo tiene. ¿Qué es lo que le queda? Pues vamos a ir a esta parte. Esta parte es la que se refiere a esta otra parte. Si se gasta 1/3 de esto, ¿qué le quedará? Pues con este denominador, el total de lo que le queda serán 3/3. Y para que la suma sea igual a lo que le quedaba, solamente tengo que sumar 2/3. 1 más 2, 3, 3/3, el total de lo que le quedaba de aquí. Muy bien, por tanto, nosotros ya sabemos que si esto se gasta, esta fracción es lo que le queda y con lo que vuelve a casa. Perfecto. Otra información que me da. Con esto de 2/3 equivalen a 4 euros, ya podríamos ir escalando para arriba y deducir con cuánto dinero salió. ¿Sí o no? Observen, 2/3 es equivalente a 4 euros. ¿Qué quiere decir? Que 1/3 es 2 euros, 4 euros y el otro tercio que está son otros 2. Es decir, 2/5 del total es equivalente a 6 euros. ¿Sí? Y de ahí ya podemos ir a calcular el total. ¿Quién me dice cuánto es lo que salió? ¿Cuánto dinero llevaba María al salir de su casa? €15 aproximadamente. ¿No? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Pero observen cómo fue la cuestión de relacionar más o menos, relacionar esas cantidades. Muy bien, muy bien. ¿Te ayudó o ya lo sabías o ya lo habías, ¿cómo se llama? Más o menos deducido antes de que yo lo mencionara, León? Pues un poquito de todo, porque realmente me hace bolas. Es más fácil para mí decir que tengo esto, le quité esto y ya tengo esto, que eso de andar con las fracciones me revuelve un poquito, pero más o menos ahí va. Órale, va, continuamos. Es que vuelve a casa con 4 euros. Por tanto, esta fracción es la que equivale a esos 4 euros. Y me pregunta esto de aquí. Por tanto, vamos a empezar con fracciones. Los 4 euros realmente son los 2/3, bueno, aquí la flechita que se nos ha olvidado, serían los 2/3 de, ya hemos visto que esto es un de, que es un por, 2/3 por 2/5 de el total. Por tanto, por el total, que no lo vamos a poner. Muy bien. Perfecto. Por tanto, 4 euros son 2/3 de 2/5. Ya hemos... Vayan copiándolo, tenemos 4 minutos 50 segundos. Llegado aquí, 2/3 por 2/5. Entonces, esta fracción ya sí que puede ser, vamos a ponerla así.
esta fracción corresponde a 2/3 y 2/5 del total, a esta flechita. Como veis, directamente engancha al total. Muy bien, por tanto, si 4 euros son 2/3 por 2/5, 4 euros son 2 por 2, 4, 3 por 5, 15, 4 quinceavos. Y como esta fracción ya se refiere al total, el total con esta fracción tendrán que ser 15 quinceavos. Muy bien. Pero nosotros tenemos que 4 quinceavos son 40. Y ahora seguimos como siempre hemos hecho. Si 4 quinceavos son 4 euros, 4 quinceavos son 4 euros, un quinceavo son pues 4 entre 4, que son 1 euro. Perfecto. Y ya tenemos que una parte de ese total son 1 euro. Y aquí ya únicamente me quedará hacer la cuenta con la que ya deberíamos de estar muy acostumbrados, ya que ya la hemos utilizado mucho. Esto será, como aquí yo ya tengo esos 1 quinceavos, que son 1 euro, resulta que 15 por 1, que son 15 euros, 15 euros es el dinero con el que salió. Bien. María salió con 15 euros. Observen ese detalle. Pero al principio no lo sabíamos, se va, ahí sí, en una deducción lógica, haciendo, y para eso se utilizó el método deductivo. No, el método inductivo. Inductivo porque fue construyendo paso a paso de acuerdo a la cuestión del enunciado. Ahí en el enunciado están los pasos que siguió relativamente la maestra para llegar al resultado. Ahí está. Tenemos 2 minutos. Ingrid llegó un poquito. El objetivo de la clase de hoy es, aparte de la suma, resta, multiplicación de fracciones, es entender entender el lenguaje de algunos matemáticos que ya con la tecnología podemos checar videos de Argentina, Colombia, España, México, etcétera, y algunos matemáticos o algunos maestros utilizamos alguna forma de lenguaje un poco diferente según la región, y entonces preguntábamos al principio, ¿qué es deducir? ¿Qué es una deducción en términos de las matemáticas? ¿Qué es una operación, etcétera? Eso es el objetivo de la clase de hoy. Y entonces se vieron 2 ejercicios y se llegó a 2 resultados, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos ya 1 minuto. ¿Alguien quiere aportar algo? León Cervantes, Luis Varela, Kevin Tobar. ¿Alguien quiere aportar algo a la clase de hoy? ¿Complicado? ¿No complicado? ¿Entendible? ¿Se 2, entendió? 3. ¿Se entendió más o menos? Bien. Yo sí le Todas mis entendí. dificultades, pero pues no tanto. Bien. Luis Varela entendió, ya nos tenemos 1 minuto. Se fue nuestro compañero Anthony. Kevin Tobar, ¿todavía está? No, ya se fue también. Bien, pues se agradece la presencia, jóvenes.